Buenas noches, hoy es 2 de abril del año 2017. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández, jefe de información de la Jornada de Oriente. Me acompaña Martín Hernández. Buenas noches. Estamos en el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales, donde le vamos a hablar de las principales noticias que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Y también el día de hoy vamos a hablar particularmente con Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Él es director de la plataforma Con los Ojos Abiertos, que es una plataforma dedicada a investigar sobre el tema de transparencia y acceso a la información. Y él es también secretario académico. Secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Capítulo Puebla. Capítulo Puebla. ¿De qué vamos a hablar? De cómo está el tema de la transparencia, un tema que fue muy polémico en el sexenio pasado, y vamos a preguntarle cómo va en el nuevo gobierno, en esta nueva gestión. ¿Cuál es el futuro en esta materia? Y en este día pues estamos estrenando horario. Sí. Ya empezó el nuevo horario, el horario de verano. Ya hoy todos tuvieron que adelantar una hora su reloj. Ya todos estamos sufriendo las consecuencias de este despropósito. Yo nunca he entendido para qué sirve este horario, solamente para hacernos la vida más difícil y más complicada a los seres humanos. Después regresar. Fox decía que era para ahorrar. Y sí, pero se saltan algo que es muy importante, que es el equilibrio humano. O sea, los seres humanos tenemos un equilibrio, tenemos hábitos, tenemos maneras de organizarnos. Entonces, quitarnos una hora de sueño, darnos una hora de sueño, genera un desequilibrio en el ser humano, y siempre es esta actitud de los gobernantes tomando medidas en que lo último que piensan es en el bienestar social, en la tranquilidad de los ciudadanos. Si pensaran en eso, no se cerrarían tantas calles, no se harían tantas barbaridades, que todos los días parece que están destinados a complicarnos la existencia. Así es. Pero bueno, al mismo tiempo, pues ya empezamos la primavera, pues hay que ser también optimistas. Estamos una semana del inicio de vacaciones. De Semana Santa, ¿no? De Semana Santa, es una temporada muy relajada. Yo creo que esta es ya como la semana previa, entonces empieza a sentir como que hay un ambiente ya más relajado, más de fiaca. Ya no nos quejamos tanto. Bueno, hay excepciones. Bueno, pero vamos a empezar hablando de las principales noticias que le vamos a presentar en la edición de este lunes. Gracias, Fermín. Auditorio, pues para mañana nuestra noticia principal es un reportaje de nuestra compañera Mónica Camacho. Ella se puso a investigar sobre lo que fue el programa Peso a Peso, que dio sustento a muchas de las obras que realizó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en conjunto con ayuntamientos, y descubrió que se ejercieron por esta vía conjunta de financiamiento del gobierno estatal y de ayuntamientos 2.026 millones de pesos. El asunto aquí radica en que se realizaron obras que no siempre fueron aprobadas por los cabildos, o que fueron aprobadas por los cabildos pero a través de amenazas. Se presumen también actos de corrupción, y en ese sentido el alcalde de Tepeyagualco, de Cuauhtémoc, Francisco Palacios Lorenzo, dice que se empleó este programa para inflar hasta en 3 veces, Fermín, los costos de obras en infraestructura pública, equipamiento de seguridad y salud, así como apoyos al campo. 3 veces más de lo que costaban a través de estos esquemas de financiamiento de peso a peso, Fermín. Así es, este programa al principio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se planteó como un esquema para la adquisición de insumos agrícolas. Después se amplió para obras de educación, para obras turísticas, para obras carreteras, para obras de salud. Y planteado tal como se conoce, pues parecía algo adecuado, ¿no? O sea, que un ayuntamiento quería hacer una obra pública importante, tiene una limitación de recursos, entonces ponía el 50% y el otro 50% se lo aportaba el gobierno del estado. Platicado así, pues parece algo correcto, un esquema solidario, claro, un esquema de colaboración entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. El problema de fondo es que las obras que se hacían con este dinero generalmente subían de manera exorbitante los costos. Sí. Alguna ocasión, un presidente municipal daba un dato que es muy ilustrador de lo que pasaba con este programa. Decía que en la construcción de los CESAs, el CESA es una figura que se inventó en el sexenio pasado, que es un centro de atención médico que está en la parte intermedia entre un hospital y un centro de salud. O sea, no es tan elemental como un centro de salud, pero tampoco tiene la complejidad de un hospital. Bueno, yo nunca entendí por qué tenía que haber esta tercera instancia, pero bueno, la hicieron. En muchos casos
lo que se hacía era que llegaban, tumbaban el centro de salud que existía y volvían a construir un nuevo centro de salud que era un CESA. Bueno, lo importante de esto es que un presidente municipal en alguna ocasión nos comentaba que el metro cuadrado de un CESA equivalía al metro cuadrado construido que cuesta en la vista. Gracias. El fraccionamiento, uno de los fraccionamientos más lujosos, seguramente el más lujoso de México y de América Latina. A ver, sí. Entonces, y bueno, lo grave es que estos CESAs se construían precisamente en comunidades rurales, donde uno puede partir de la idea de que ahí el costo del terreno es otro, el costo de construcción es otro, y que no tendría que haber estos costos exorbitantes. Entonces, el problema aquí era lo que dice el presidente de Tepeyahualco, que él no entró al programa, porque todo lo que se planteaba costaba el triple de lo que se hacía de manera normal. Entonces, para un ayuntamiento, pues era terrible porque era gastar más y entonces se perdía ese espíritu solidario o de colaboración, ¿no? Claro. Al final, lo que tú acababas aportando era como si realmente tú hubieras hecho el 100% de la obra. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué le entraban los alcaldes? Bueno, no era porque los alcaldes lo quisieran, no era porque los alcaldes no tuvieran la suficiente información y como tal no supieran que entraban a un programa que los iba a perjudicar. El asunto de fondo era que los obligaban. Así es. Desde el gobierno del estado les decían... Los presionaban con la cuenta pública como en otras ocasiones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tienes que hacer esta obra con este costo y se dice que les decían y con esta empresa constructora. Así es. No les sugerían, se las obligaban, ¿no? Y pobre del presidente municipal que decía, no le entro porque no me alcanza, no le entro porque yo quiero licitar y yo quiero que salga un costo menor, no le entro porque no tengo el dinero, los obligaban y entonces los que no lo hacían pues son los que enfrentaban pliegos de responsabilidad, pliegos administrativos por parte del Congreso del Estado. Así es. Les cobraban ahí venganza o también se dice que les recortaban las partidas presupuestales, ¿no? Las participaciones. Entonces los presidentes estaban siempre contra la pared en contratar estas obras carísimas a través de este programa peso a peso, que de acuerdo a los datos obtenidos, en el sexenio pasado se hicieron obras por más de 2,000 millones de pesos bajo este esquema. Y que es importante resaltar lo que dices, Fermín, en el sentido de que a veces eran obras que ni siquiera se necesitaban en los ayuntamientos, en los municipios. Por ejemplo, el puente que hay en el municipio, a la entrada del municipio de Zaragoza, que es una réplica en pequeño de los puentes que realizó Moreno Valle aquí en la capital, y que bueno, yo tengo conocimiento de muchas personas allá que estaban inconformes porque decían, ese puente tal como fue construido no era necesario, simplemente tendría que haberse arreglado la carretera y con eso no había, digamos, mayor erogación del presupuesto. Sin embargo, se le obligó al ayuntamiento a hacer un puente que se ve hasta un poquito, si tú quieres, ridículo, de mal gusto, en una zona donde no pasa un río, no está tan elevada, la pendiente de la curva, y sin embargo se realizó a través de este esquema de peso a peso. La segunda noticia, Fermín, es una entrevista que realizó Yadira Llave, nuestra compañera, a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio. Como recordarán, el pasado viernes, ya el viernes, en los primeros 40 minutos del viernes, Simitrio arribó a su casa ya con una una prisión domiciliaria, que fue lo que se le estableció. Y ahora en una entrevista desde su casa en Vía Frontera, él dice dos cosas, Fermín. La primera es que obviamente se le han fabricado delitos, o sea, que busca fabricar delitos de la Fiscalía General del Estado, y la segunda es que con su liberación y con, dejarlo en su casa, se está enviando el mensaje de una suerte de ejecución extrajudicial. ¿Por qué dice esto el líder de la 28 de octubre? Porque él dice, tengo un precario estado de salud, un estado de salud bastante delicado, que prácticamente me está colocando en estos momentos, al regresar a mi casa, en la antesala de la muerte. No, y además era lo que comentábamos el jueves. El problema de fondo es que él no cometió ningún delito, no lo están acusando de un delito específico y está privado desde hace 2 años de su libertad. Entonces, aunque le permitan el arresto o la cárcel domiciliaria, la prisión domiciliaria, al final de cuentas él no goza de su libertad y esto conlleva un deterioro de su estado de salud, de su estado anímico, se le está coartando su libertad, que es una garantía constitucional, y parece ser una tortura, parece ser una presión. Por otro lado, pues bueno, hay también que aplaudir que de alguna manera
es ahí un gesto que hace el gobierno del estado, un gesto de de bajar la presión, de bajar este ambiente de represión que hubo en el sexenio pasado, que esperemos que ojalá no se limite solamente a esta prisión domiciliaria con Simitrio, sino que se amplíe a decretar la libertad de todos los presos políticos, empezando por Simitrio. Claro. Eso sería lo más justo, porque no estamos hablando de un asunto de negociación política, estamos hablando de que en el sustento jurídico se les considera presos políticos porque no hay cargos reales, porque no hay delitos que hayan cometido. Claro. Si realmente hubieran cometido algún ilícito, bueno, pues aunque hayan sido activistas políticos, pues tienen que pagar, ¿no? Claro. Como ha sucedido con otros personajes, que no necesariamente entran a la cárcel y no se les ve como presos políticos, ¿no? Como este procurador de Nayarit, ¿no? Pues que era un capo del narcotráfico. Y era el que se encargaba de combatir. Claro, y tenía 5 años que lo habían señalado Por cierto, hay un personaje que poco se ha reparado en eso. Hay un personaje en Puebla que sale manchado por este tema, que es Alejandro Armenta Mier. Alejandro Armenta Mier era operador de cabecera del gobernador de Nayarit cuando fue su campaña electoral. Y uno de los operadores electorales era precisamente el que este procurador... Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle a ver si ahí también Armenta es crítico, porque es crítico en algunas cosas, a ver si es crítico hacia lo que él hizo y sus relaciones políticas. Pero bueno, regresando al caso Simitrio, él está diciendo que es él no lo ve como una liberación o como una solución al problema de represión, y además de patibularia para él, ¿no? El resto de una gran parte de su familia pues sigue en prisión de manera injusta, y otros con órdenes de aprehensión como Rita Amador, su esposa. Así es. Entonces hoy Simitrio habló desde su casa de Villafrontera, y esto es un dato muy interesante, porque yo recuerdo que cuando empezó la persecución contra Simitrio, un vocero de la 28 de octubre lo cooptaron. Sí. Y entonces empezó a despotricar contra Simitrio y su familia. Diciendo que ya se habían acaudalados. Y decían que se habían hecho ricos, poderosos, que tenían una gran fortuna y que habían perdido el rumbo. Déjeme decirle que para que el Poder Ejecutivo trasladara a Simitrio, no es que le hayan preguntado a Simitrio dónde quieres ir. Él no le preguntan, él simplemente lo traslada, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno del estado se supone que investigó cuál era su domicilio oficial, y pues lo llevan a este Infonavit Villafrontera, que es una casa popular, en una zona popular, que no es... Una casa de interés social. Que es una casa de interés social, que no es ninguna zona para acaudalados. No es una residencia. Y entonces esto demuestra que eso solamente fue una campaña de difamación, el decir que se han enriquecido. Claro. Es un líder popular que vive en una zona popular. Sí. Ya quisiéramos preguntarnos cuántos líderes obreros viven así. Bueno, pregúntale a Leobardo Soto dónde vive. A Leobardo Soto, a René Sánchez Juárez, el líder de la Procroc. ¿Cómo se llama este diputado golpeador que ahora? A Héctor Alonso, que se dicen representantes de la clase trabajadora, a ver si viven de veras en una zona popular de la ciudad de Puebla. Pues la tercera noticia, Fermín, es algo que sucedió hoy en la madrugada en la llamada Franja del Huachicol o el Triángulo Rojo, este lugar donde operan, pues ya prácticamente asentados sus reales las bandas del crimen organizado que se dedican al robo de hidrocarburos en ductos de Pemex. 6 muertos, Fermín, en un enfrentamiento a balazos. La primera versión, la que más está teniendo, digamos, auge en los medios y en las redes sociales, es que se trató de un enfrentamiento entre estas bandas, estos grupos criminales que se disputan el territorio para robar. Y la segunda es que pudo haber sido este resultado fatídico de 6 muertos, pues, digamos, consecuencia de un enfrentamiento también entre bandas de secuestradores. Pero finalmente se habla de crimen organizado en todo el momento. Así es, en San Simón Yehualtepec, una comunidad que está a 30 minutos de la ciudad de Puebla. Como tú dices, hay 2 versiones. Hay una primera versión que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. La primera versión es que se trató porque se robaron una novia. Una muchacha de 16 años, entonces que la familia agraviada, la familia de la novia, fue a cobrar venganza por este robo y matan al novio más a 4 hermanos y hay otro muerto más.
Esa es la primera versión, o sea, un pleito familiar. La segunda versión es que efectivamente hay dos familias que se están disputando la plaza y se están disputando básicamente la venta del combustible robado, de la gasolina robada. Ahora, en el primer caso, lo interesante es que salieron armas de grueso calibre. Puede ser que a lo mejor haya sido motivado por el tema de la novia, digo, no hay que descartarlo, digo, a veces los asuntos pasionales son más poderosos que otro el dinero, el poder, ¿no? El dinero, el poder. Pero lo grave es que se tenga este nivel de violencia. Y si salieron a reducir armas de uso exclusivo de ejército. Pues. Porque, digo, conflictos sociales, por robos de novias, por problemas maritales, por problemas entre... una borrachera. Entre parejas, etcétera, etcétera, porque en una fiesta acaban en pleito. Hay en todos lados, en todo el estado, son comunes, principalmente los fines de semana, pero no todos terminan con esta ola de sangre. Así es. Y nos habla de algo muy grave, que es cómo está escalando la violencia en el estado de Puebla. Está llegando a niveles ya muy peligrosos. Si no hay plena conciencia del Poder Ejecutivo, del Gobierno Federal, de los ayuntamientos, esto va a llegar a un nivel en el que después no se va a poder desmontar esta escalada de violencia. Muy bien, nuestra cuarta noticia es una declaración, bueno, más bien un acto que ya se consumó. Después de 23 años de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, Luis Miguel Barbosa Huerta ha dejado ese partido. Esto como consecuencia de la polémica que hubo una vez que él hizo un llamado, una propuesta para que ese partido hiciera una alianza con Andrés Manuel López Obrador de frente a la elección presidencial de 2018. Vino una respuesta que a todas luces fue pues desorbitada, exagerada de parte de la dirigencia nacional del PRD que encabeza Alejandra Barrales y del grupo de los Chuchos. Y bueno, tras esta polémica que más o menos ha durado un mes y medio, Luis Miguel Barbosa Huerta deja el PRD tras 23 años de militancia para, dice él, poderse dedicar con absoluta libertad a apoyar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y en este caso, en este año, Fermín, a los candidatos que el Partido Movimiento Regeneración Nacional ha designado para puestos de elección popular. Y finalmente, la quinta noticia es de índole también político. El viernes por la noche, José Antonio López Malo, uno de los integrantes más importantes del grupo político que dirige Jorge Estefan Chiriac, subió a Twitter una fotografía en la que aparece precisamente Jorge Estefan Chiriac, el presidente estatal del PRI, junto a Enrique Dofre Guerrero, el delegado del IMSS, al subsecretario de Vivienda Juan Carlos Lastiri Quirós, y junto a Fernando Manzanilla, cuñado del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Obviamente se les desataron todo tipo de especulaciones, están en un restaurante cenando, la foto se subió a las 21:58 del viernes, y bueno, pues se soltó de todo Fermín diciendo que ya estaban conjurando para evitar el triunfo de Marta Erika Alonso en 2018, el aspirante por el grupo moreno vallista a la gubernatura, o que estaban conjurando para otro tipo de asuntos. Claro, mira, a ver, esto de que se están uniendo para combatir al morenovallismo electoralmente, pues, la pregunta básica es, ¿y por qué no se unieron para la elección del año pasado? Sí. En Puebla hay dos momentos claves, ¿no? El primer momento clave es en 2010, cuando Rafael Moreno Valle Rosas logra unir a un conjunto de fuerzas heterogéneas, priistas, gente de izquierda, hasta contrarias, ¿no? Hasta rivales, claro, enfrentados, y hicieron un frente contra el PRI, él mismo decía así, contra el PRI de Mario Marín. Pues eso. Y un segundo momento es que nunca se ha podido dar otra vez esa unión de fuerzas, ahora en contra de Moreno Valle. Es inaudito siempre los argumentos que existen de todas las fuerzas políticas. El otro día, por ejemplo, había ahí unos personajes les preguntaba yo de cómo veían que José Juan Espinosa había ganado este asunto del agua, y decían, sí, pero él no es de izquierda. Y luego hay otros que dicen, es que Manzanilla es cuñado de Moreno Valle. Y es que Doher no es totalmente priista. Y es que Barbosa es experredista. Por eso Moreno Valle tiene una hegemonía política en el Estado, porque... logró conciliar sus intereses. Claro, él logró un bloque muy fuerte en 2010, con el que logró vencer al PRI, que parecía invencible,
y después toda la oposición al morenovallismo no ha podido avanzar porque no hay cohesión, porque no se pueden unir, porque le encuentran muchas diferencias y porque hay algo que es muy importante, no ha aparecido un liderazgo que los pueda sumar, que logre cohesionar. Todos los que estuvieron en esa cena son personajes sin esa capacidad de liderazgo. Se reunirán, irán a cenar, lo que tú quieras, pero ninguno tiene... Y querrán dar fuerza ahí. Ni Doher, ¿no? Ni Jorge Estefan Chidiac, ni Lastiri, ni Fernando Manzanilla tienen el más mínimo capacidad de ejercer un liderazgo, aunque sea pequeño. Como el que ejerció Moreno Valle en su momento. Como el que tuvo Moreno Valle, digo... No es que nos caiga bien. No, hemos sido muy críticos de él, pero él tuvo esa capacidad, en parte por el liderazgo y parte porque hubo mucho dinero que corrió, que no sabemos hasta la fecha de dónde salió. Y que sigue corriendo en la campaña como aspirante a la candidatura, ¿no? Digo, liderazgo, por ejemplo, el de Andrés Manuel, que sin tener dinero jala mucha gente, ¿no? Jala a diferentes fuerzas. Pero Moreno Valle utilizó el poder del dinero y aparte sí tuvo un liderazgo importante como una figura opositora en 2010, pero eso no se ha podido reeditar porque nadie tiene esa capacidad. Claro. Nuestra clase política es muy pobre en ese sentido, ¿no? Nadie tiene esa fuerza para ejercer un liderazgo, para poder sumar a fuerzas diferentes. Por eso, pues esta cena es más que una mera anécdota, algo divertido, algo ahí. Quisieron dar muestra de fuerza, que alimenta un poco el Twitter, pero que seguramente no va a tener la mayor relevancia. Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a platicar con Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Buenas noches, Cuauhtémoc. Buenas noches. Director del portal Con los Ojos Abiertos y secretario de la AMEDI Capítulo Puebla. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues Cuauhtémoc, la intención de platicar contigo es acerca del tema, pues, que es propiamente lo fuerte tuyo, que es el tema de la transparencia, el acceso a la información. Un tema que fue muy escabroso el sexenio pasado, muy oscuro. En 2010 Rafael Moreno Valle Rosas gana la elección de gobernador y una de sus principales promesas es: vamos a hacer una nueva ley de transparencia, vamos a transparentar al gobierno del estado, vamos a transparentar la relación entre los poderes públicos, vamos a transparentar el ejercicio del gasto. Y hubo un importante movimiento que efectivamente permitió el surgimiento de una ley en la materia. Se hizo hasta un acto ahí simbólico de que se colocó una enorme roca frente al Congreso del Estado y un día se fue y se removió la roca porque se dijo que ya se había removido ese obstáculo. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, no sé si es el tuyo, en lugar de que eso hubiera significado un avance, hubo una especie como de retroceso, porque información valiosa que sería importante para conocer cómo fue el ejercicio público real en el sexenio pasado no se conoce. ¿O cuál es tu punto de vista? Así es, claro. Hay que reconocerlo, la ley de transparencia que se emitió en 2011 y que tuvo parte importante en la participación ciudadana de organizaciones y académicos, pues no era una mala ley, no fue una mala ley, estuvo rankeada por organizaciones de la sociedad civil como fundar entre las 5 mejores a nivel nacional. El gran problema que vimos con esa ley y que estamos viendo con la actual es la aplicación misma de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ley puede hablar de grandes avances en transparencia, de grandes obligaciones que cumplir, de procesos muy claros, pero cuando empezamos a solicitar información se empiezan a generar trabas. Sobre todo vimos un gran cambio porque al principio del sexenio pues mucha información tenía que ver con el sexenio anterior y le entregaban de manera muy rápida, abierta, sin ninguna traba. Cuando empezamos a pedir información referente al sexenio que estábamos viviendo, fue cuando ya empezamos a ver medidas que obstaculizaban el acceso a la información, como pueden ser la ampliación de plazos, los cambios en la modalidad de entrega, la reserva de información cuando no era necesaria, ¿no? Entonces, pues la ley de 2011 sí fue un gran documento. El problema fue la aplicación, donde ya no quisieron transparentar realmente pues la información. ¿Por qué falla esa instrumentación? ¿Por qué falla? Yo creo que tiene que ver con todo el sistema que vivimos, con la parte de la opacidad, los intereses que hay detrás de la información, sobre todo en temas muy puntuales, temas que involucraban temas, digamos, espinosos para el gobierno del estado. Por ejemplo, aquella factura que se pidió del helicóptero que utilizaba
el entonces gobernador, y que reservaban bajo el argumento de que no se podía entregar porque ponían en riesgo la seguridad del Estado, ¿no? O información con proyectos como la propia Estrella de Puebla, como Audi, ¿no? Donde implicaban recursos, grandes cantidades de recursos que se fueron obstaculizando para transparentar realmente pues los gastos reales, ¿no? Por ejemplo, lo del Centro Integral de Servicios, que está reservado por casi 30 años. O sea, hasta dentro de 30 años vamos a poder conocer el contrato y saber por qué costó más de 1.800 millones de pesos, ¿no? Sí, es lo que costó, ¿no? Si es no lo que nos costó. llevamos sorpresa de que costó mucho más. Sí, porque es movible el costo. Movible, Alguien me ha dicho que parte del costo es que están contratados servicios de esa obra para los próximos años. Creo que hay una empresa que tiene un contrato para ir dotando de inmobiliario durante 10 años, alguna cosa así. Entonces, pues al rato pueden decir que resultó que no alcanzaba ese contrato y se amplió el contrato, ¿no? Eso, el Museo Internacional Barroco, ¿no, güey? Que también tiene por ahí algunas trabas, por ejemplo, alguna información que hemos pedido, ni siquiera en la segunda parte del primer año de ejercicio de este museo, fue a la baja el número de visitas, ¿no? Entonces, ni siquiera da el mínimo para tener la rentabilidad del museo. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que yo lo he escuchado mucho en el discurso de quienes cuestionan el tema. Por un lado dicen, esa ley de 2011 fue una buena ley, pero por el otro lado, al mismo tiempo decimos, pero no ha servido para transparentar. ¿Qué es lo que se necesita en Puebla para que podamos ahora sí decir, tenemos una buena ley y aunque el gobierno no quiera, vamos a transparentar? ¿Qué se necesita? ¿Una nueva ley? ¿Una nueva reforma? ¿Se necesita que impongamos sanciones más severas al ocultamiento de información? Se necesita por parte del gobierno del estado voluntad política por transparentar realmente los recursos y la información, porque de nada sirve que hoy tengamos una gran instancia que fue una promesa de gobierno, que es una coordinación general de transparencia a nivel estatal, sí va a estar controlada por el titular de la oficina de la gobernatura. Esto ya pasa en este sexenio. Eso pasa ya en este sexenio. Bueno, perdón, no sexenio, en este periodo. En este periodo, Sí, sí. que será Nos muy corto. acostumbramos a hablar de sexenios. Eso es por un lado, la voluntad política que exista del gobierno del estado. Y la otra, que realmente tengamos un órgano garante que quiera hacer su trabajo, ¿no? Porque hubo toda una renovación bajo el pretexto de la salida de una de las comisionadas y bajo el pretexto también del cambio en la ley para renovar todo este pleno, pero los perfiles que llegan no son los mejores perfiles, ¿no? Muchos de ellos identificados con intereses políticos, alguna de las dos comisionadas sin la experiencia necesaria para estar en el cargo. Entonces, si no tenemos los elementos de un órgano que pueda hacer valer el derecho a la información, pues difícilmente podremos tener garantizado plenamente nuestro derecho, ¿no? A ver, esta coordinación, vamos por partes. Esta coordinación general de transparencia que se creó en el gobierno de Antonio Gali Fayad no existía antes. No a nivel estatal, ¿no? Todo o gran parte se concentraba en la Secretaría de la Contraloría, pero cada dependencia tenía su propia unidad de transparencia, ¿no? Sí hubo por ahí una coordinación dentro de la Contraloría, pero no tenía el peso de la que hoy se pretende que tenga esta. ¿Es un avance que exista una coordinación así? Sí, porque, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, que fue donde se implementó la coordinación de transparencia a nivel municipal, tuvo buenos resultados porque como concentraban todas las solicitudes de información, por ejemplo, si tú le mandabas a una dependencia y no le tocaba, automáticamente la reasignaban, la reorientaban, entonces era más fácil acceder a la información, no había tantas trabas, se contestaban en los plazos. Digamos, el avance, si se sigue el modelo que se tuvo a nivel municipal, puede representar un gran avance a nivel estatal, ¿no? Porque ya no habrán como muchas unidades, sino todo estará concentrado en una sola dependencia. El gran riesgo es que las prácticas que vimos en el sexenio pasado en cada unidad, pues se acaben concentrando en esta misma. A ver, esto que tú dices de un avance municipal fue en el municipio cuando estuvo Gali Fayad. No, cuando estuvo Eduardo Rivera. Él crea esta coordinación. Él crea la coordinación. Antonio Gali, cuando llega a la presidencia municipal, la mantiene hasta con la misma titular. Ok, y eso fue correcto, digamos. Eso tuvo permitió buenos resultados. que tuviéramos resultados, que Puebla a nivel municipio ocupara o avanzara y ocupara los primeros lugares a nivel nacional en transparencia. Ahora el problema que ustedes ven es que se copia este modelo a nivel estatal, pero el problema, ¿quién lo encabeza, no? El problema es que a la cabeza, uno, porque la figura de la coordinación, no solo quien ocupará la titularidad de la coordinación llega con un perfil
y con antecedentes muy vinculados al gobierno del Estado, sobre todo con la administración anterior. ¿Qué es Javier Lozano Alarcón? No, que es Josefina Buxadé, ¿no? Josefina Buxadé. Hay que recordar que al momento del cambio en el gabinete, Antonio Gali nombra a Mari Carmen Leiva, que era quien había ocupado la titularidad de la coordinación a nivel municipal y con quien había gran confianza, ¿no? Por el trabajo que había desempeñado. En un escenario que no logramos explicarnos y que por versiones periodísticas apuntan a que cuando se ordena la liberación de cierta información, pues castigan a Mari Carmen, la dejan a un lado y nombran a Josefina Buxadé, ¿no? Que, pues, digamos, tiene la experiencia necesaria para estar en ese puesto, pero que en momentos claves, como cuando se pidió la comparecencia de un comisionado de la CAIP hace unos años, pues se ausentó en la votación, excusando razones personales, y no estuvo a la altura del momento, ¿no? Eso por un lado. Y dos, al nombrarle una junta de gobierno que encabezará, si bien dice el documento, el gobernador del estado, pero realmente quien la llevará será Javier Lozano, bajo la titularidad de la jefatura de la oficina del gobierno. Y que él es alguien totalmente vinculado al grupo político de Rafael Moreno Vallerrosas. Así es, y un personaje que tampoco, digamos, como punto básico, no ha querido hacer pública su declaración 3 de 3, ¿no? Que es una iniciativa ciudadana impulsada por organizaciones a nivel nacional, pero que él ha dicho que no lo quiere hacer, ¿no? O sea, no es transparente el que va a garantizar la transparencia, ¿no? Ese es digamos, como el punto básico, no. El principio básico que no se cumple, ¿no? Sí. Ahora, Josefina Buxadé es una figura muy polémica porque ella era académica, es de los primeros comisionados de transparencia en el sexenio de Mari Marín, Sí. no sé mal. No tiene mal desempeño ahí, incluso se le veía como combativa, como alguien que estaba ahí haciendo su papel. Después se une a la campaña de Rafael Moreno Vallerrosas en 2010, se vuelve morenovallista y después como diputada, y después estuvo en algunas instancias de transparencia. Siempre ya fue muy cuestionado su papel, ¿no? Como que ella se ciñó a los intereses del grupo político de Rafael Moreno Vallerrosas y ha protegido esa opacidad, ¿no? Así es. Sí, digamos, tuvo un papel importante en la ley de 2011, ¿no? Sí, digamos, gracias a las iniciativas que presentó junto con los vínculos con la academia y con organizaciones de la sociedad civil, pues permitió que tuviéramos este marco normativo que repito, fue calificado como uno de los mejores a nivel nacional, pero después, en el transcurso de los años, hubo cambios, ahí puede ser esta alineación al grupo político, que ya dejaron muchas dudas en la imparcialidad de su actuación, ¿no? Entonces, que eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa ahora que llega a la Coordinación General de Transparencia. Es decir, tiene las cartas, sí, solo falta la voluntad política para hacer valer la ley. Cuauhtémoc, estamos en el tercer mes de este corto gobierno, de 22 meses. Digo, ya prácticamente ya rebasamos más del 10% de este gobierno. Sé que a lo mejor es un poco prematuro, pero al mismo tiempo es un periodo muy corto y se necesitan ver resultados rápidos. Yo te quiero preguntar, ¿ustedes notan algo, un cambio en materia de transparencia, de acceso a la información? ¿Notan algún cambio ya real en este gobierno o estamos viendo solamente una ampliación de los mismos vicios, de la misma opacidad que hubo en el sexenio pasado, o todavía no estamos en capacidad de poder hacer un veredicto al respecto? Bueno, de entrada en estos primeros 3 meses vemos una continuidad, porque muchos de los personajes que estuvieron en la administración pasada al frente de las unidades de transparencia siguen estando, no hubo un cambio total. Digamos, el siguiente punto que pusieran esta coordinación bajo la titularidad de Josefina y de Javier Lozano, pues también mantiene o se representa la continuidad de las prácticas, pero sí estamos muy tempranos para evaluar si realmente el cambio de gobierno y las promesas de abrir la información se puedan cumplir, ¿no? Porque, digamos, con este nuevo cambio de ley, pues las solicitudes que presentamos a principios de febrero se están apenas contestando por los nuevos plazos, ¿no? Apenas tendremos los primeros inicios para ver si realmente hay voluntad para abrir la información o no. Ahora, en términos nacionales, ¿cómo se cataloga Puebla? Porque digo, a mí me da la impresión que este problema de la opacidad, pues no es un problema solo de Puebla, en general es un problema creo que en México, ¿no? O sea, venimos de una cultura muy autoritaria, la hegemonía de muchos años en el PRI, después el PAN tomó la bandera de la transparencia, pero sin entrarle al tema de la transparencia, ¿no?
Pero en términos generales, ¿cómo es Puebla en el ámbito nacional? ¿Es de los estados con más opacidad o estamos en una dinámica en que en todos los estados aparecen los mismos vicios, las mismas prácticas? Digamos, en términos generales estamos, digamos, como a la media, ¿no? Porque si hay indicadores que ponen a Puebla como entre los primeros 5 estados, por ahí está el índice de acceso a la información de Fundar, pero con calificaciones de 7, 8, ¿no? Que digamos tampoco es la mejor calificación. Incluso en la evaluación del órgano garante pasamos del primer lugar hace 2 años con una calificación de 7, por ahí a estar a la mitad con calificación reprobatoria de 4, ¿no? Pero sí es estar dentro del parámetro donde pues a nivel nacional tampoco hay grandes cambios, ¿no? Sí se mantienen pues con calificaciones reprobatorias la mayoría de los estados. Ahora, si consideramos, por ejemplo, lo que dijo el INAI la semana pasada al impartir el taller, de que Puebla es de los 5 estados que menos información han subido a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues sí estamos muy alejados, por ejemplo, del caso de Jalisco, que lleva el primer lugar con casi 9 millones de datos arriba de la plataforma, ¿no? Y Puebla lleva por ahí de 109 registros. 109 frente a 9 millones de casi Jalisco. 9 millones de Jalisco. Entonces sí nos habla de que hay un mes de que debe ser el plazo para subir la información a la plataforma, pues aún vamos muy rezagados, ¿no? Habrá que ver cómo llegamos al 5 de mayo y realmente si se cumplen o no estas obligaciones, que es el piso mínimo de transparencia. Eso nos hablaría de que estamos en los estados que menos transparenta, que menos responde, que menos se dan respuestas positivas, ¿no? Sí, y además lo importante de las obligaciones es que es el piso mínimo, sin que haya una solicitud. Si con eso no cumplimos, pues ¿qué podemos esperar de las solicitudes que estamos realizando? Sí, es muy interesante lo que tú decías hace un momento de las calificaciones, porque a veces el gobernante dice, salimos bien en este indicador, pero son indicadores que si uno los analiza a fondo, dices, pues estás reprobado, estás bien entre los reprobados, pero no, digo, era como el tema que usaba mucho Moreno Valle en el tema de los avances en la prueba enlace. Él decía, avanzamos tantos lugares. Sin embargo, a la hora que uno revisaba, decía, sí, avanzaste, pero no quiere decir que los niños ya saben leer y escribir correctamente, que ya están bien en cálculo matemático. No. Siguen estando con malas calificaciones, nada más que mejor ubicados. Eso nos pasó hace 2 años cuando artículo 19 publica el primer índice de órganos garantes. Puebla estaba en primer lugar. Entonces, tan pronto salió el índice, salieron a decir, sí, tenemos el primer lugar y no sé qué. Y cuando revisamos el índice, pues era una calificación de 7 sobre 10. Entonces, sí, era el primer lugar. Incluso artículo 19 nos compartió un artículo que se llamaba el premio de bronce, ¿no? O el primer lugar de bronce, porque pues si éramos el mejor estado, pero con una calificación de 7, que faltaban todavía muchísimas cosas por mejorar, ¿no? Digamos, no es lo mismo un primer lugar con los 10 puntos a un lugar de pues, ser los mejores entre todos los malos. Ahora, hay una parte que también me llama mucho la atención, es el tema de que se supone que la diferencia entre el México en el que no había una regulación y el México en el que hay una regulación es que tendría ya que haber sanciones para los funcionarios que escondan la información, que no la proporcionen, ¿no? Porque antes la información se veía como un patrimonio personal, ¿no? Privado, ¿no? Yo no te doy la información porque es mía. Dice, espérame, pero eres gobierno, es información pública, que debe de tener acceso cualquier ciudadano. Pero yo no he sabido nunca que exista ni siquiera el mínimo intento de sancionar en Puebla algún servidor público, ¿o lo existe? Pues no, porque las leyes anteriores dejaban a discrecionalidad de las contralorías las sanciones. Entonces el órgano garante podía pasar los reportes, pero si la Contraloría no le daba seguimiento y realmente aplicaba una sanción, pues no había más allá de proceso. Ahora con la nueva ley que entrará ya en funciones, digamos, totalmente a partir del 5 de mayo, ya se establecen sanciones y medidas de apremio contra los funcionarios que no quieran transparentar información. Habrá que ver qué tanto el órgano garante, ahora sí ya en su función, realmente empieza a aplicar la ley, ¿no? Porque si también tenemos un órgano garante que se vuelve cómplice de los sujetos obligados, principalmente del Poder Ejecutivo, pues difícilmente vamos a ver cambios y sanciones en el momento en que quieran ocultar la información. ¿Qué sanciones puede llegar a haber con esta nueva ley, por ejemplo? Hay multas e inhabilitaciones por parte de los funcionarios en caso de que en reiteradas ocasiones no apliquen o no liberen la información.
¿no? Entonces, no traigo como muy a la mano bien claras por eso, pero sí se establecen ciertas multas, ciertas inhabilitaciones en caso de recaer en no cumplir las resoluciones del órgano garante. El problema es que sigue habiendo esta tendencia de que se pueda mandar a reserva la información bajo el pretexto de que afecta o atenta o pone en riesgo la seguridad del Estado, ¿no? Que hay cosas que son de risa, ¿no? Como decir que no podían dar las bitácoras del helicóptero porque se ponía en riesgo, pero pues las bitácoras habla de lo que ya se hizo, no de lo que se va a hacer. No se está pidiendo, dame la agenda de mañana del gobernador, dime dónde estuvo el helicóptero, ¿no? A dónde voló, para ver si de veras se utiliza para actividades propias del gobierno, porque además el gobierno había comprado esos helicópteros diciendo que iban a ser para tareas de protección civil, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces hay incendios forestales que pasan días y nadie los reporta? Se supone que por eso tendría que existir un helicóptero, ¿no? Por ejemplo, digo, hablando de un ejemplo, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, a nosotros nos reservaron la información sobre las bitácoras, específicamente cuando pedíamos información de los vuelos que realizaban los fines de semana, ¿no? Cuando era que el anterior titular del Ejecutivo, pues aparecía realizando o dando conferencias en diferentes partes de la República. Nosotros decíamos, a ver, queremos saber si se utilizó el helicóptero, que pues al final de cuentas acabamos pagando por los ciudadanos. En un activismo que no es propio del gobernador, de ser el titular del Poder Ejecutivo. En las redes está circulando, por ejemplo, una información que yo no sé si sea real o no, que hablan de que el anterior director de Pemex, Lozoya, viajaba todos los días de su casa de las Lomas de Chapultepec a las oficinas de Pemex. Entonces, el problema es que un helicóptero es muy caro. Sí, ¿no? Y acá lo utilizaban como medio diario, ¿no? De transporte, ¿no? Salía la ruta de Casa Puebla a las oficinas del CISC y en la tarde se veía cómo andaba de aquí para allá el helicóptero. Claro, un helicóptero que se justificaría, por ejemplo, para que un gobernador vaya, por ejemplo, a un municipio de la Sierra Norte, a un municipio alejado de la capital, donde sería muy conflictivo viajar por vías terrestres, de acuerdo a la agenda de un gobernante. Pero no para que, por ejemplo, traslados tan cortos como del CIS a Casa Puebla, ¿no? Sí, que digamos, para eso se supone que están las grandes remodelaciones de las calles, ¿no? Para facilitar el tránsito en automóvil, no habría como justificación para andar en helicóptero. No, y además existiendo Casa Guayo, que era la sede del gobernador, oficinas para el gobernador, que se hicieron cuando Rafael Moreno Valle Rosas era secretario de Finanzas. Se erogó el recurso y que está muy cerca de Casa Puebla y que uno tendría como ciudadano decir, oye, utiliza esas oficinas, optimiza los recursos y no te gastes el dinero en helicópteros, no te gastes dinero en nuevas oficinas, porque ese era el discurso del sexenio pasado, ¿no? Se justificaban muchas cosas diciendo que estaban optimizando recursos, ¿no? Pero en realidad se gastaba más, como fue hacer el CIS, que son para las nuevas oficinas de Moreno Valle. Así es, ¿no? Y que, digamos, insisto, es un tema de opacidad porque pues los contratos tampoco han sido públicos y se reservan por 24 o 30 años. Entonces, realmente vamos a saber el costo de estos edificios, pues, dentro de casi 5 sexenios, ¿no? Cuando llegue otro gobernador. Ya para finalizar, Cuauhtémoc Cruz, dime, a ver si lo traes así como en mente, si me pudieras enlistar, por ejemplo, no sé, los 5, los 10 temas de mayor opacidad que fue del gobierno de Moreno Valle. Uno tiene que serían así, perdón que te interrumpa, que serían como pendientes muy importantes para la vida pública de este estado, que pudiéramos transparentarlos, conocerlos. Uno son los proyectos de prestación de servicios, que viene englobado las plataformas de Audi, el CISC y el Museo Barroco, que son los que conocemos públicamente, pero que también tienen ahí otras, digamos, obras. El fideicomiso que crean con el impuesto sobre la renta, ¿no? También es importante, sobre nómina, perdón, es importante que sea transparente. Los contratos de publicidad, ¿no? Que sigue siendo el gran tema, porque si algo destacó la administración anterior fue el gasto excesivo, sobre todo en medios nacionales. Yo creo que también los gastos propios de digamos, que para el propio gobernador, ¿no? Como los de los helicópteros, el gasto de remodelaciones, de consumos en Casa Puebla, y aunque sea pues toda la obra pública, ¿no? Porque sí se han transparentado
recursos, pero por ejemplo todo lo de la línea 2, la línea 1 del Metrobús sigue bajo reserva, algunos otros datos, por ejemplo de la Estrella de Puebla también siguen en opacidad, entonces todas estas obras emblemáticas sí falta que se acabe de transparentar la información. Yo le agregaría la venta de estos inmuebles públicos que se hicieron, ¿no? Que también se hicieron. Que no se sabe por qué se vendieron, ni a quién se vendieron, ni en qué costo, ni en dónde paró el dinero, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo también le agregaría, que es este tema de que por qué se utilizaba el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes para pagar cosas que no eran propias de este consejo, ¿no? Como puede ser la publicidad oficial, ¿no? Que ahí también se encontró que se triangulaban recursos. Y otro que también agregaría sería, ahora que está sobre la agenda, el tema de la privatización del agua, ¿no? Los contratos, los fideicomisos celebrados con concesiones integrales. Yo creo que si le llegamos rascando, a lo mejor podemos hacer una lista de 20 o 30 pendientes, ¿no? Y algo que es muy importante puntualizar es que no son temas menores, porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Tan solo en el primer punto que tú mencionaste, que es los PPS, que no sabemos en qué condiciones se contrataron y cuál es su carga financiera para el Estado, es un tema que implicaría saber si los pasivos o la deuda de Puebla es de 20,000, de 30,000, de 40,000, de 50,000 y tal vez, como hasta un académico ha dicho, de más de 70,000 millones de pesos. No es un asunto menor, no estamos hablando de pesos y centavos, de cantidades menores, estamos hablando de dinero en grandes proporciones de lo que puede depender la estabilidad económica y social del Estado en los próximos años. Así es, y al final porque son recursos que acabaremos pagando todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, ¿no? Si sea un peso, sea 1,000,000, sean 70, tienen que transparentarlo y tienen que rendir cuentas sobre eso. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, muy interesante. Ojalá que en futuras ocasiones nos vuelvas a acompañar, siempre que tengamos estos temas de transparencia. Cada vez que tengamos dudas, sería muy sano que aquí pudiéramos en este espacio transparentar esos temas. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches. Que tenga un muy buen inicio de semana.